Eso, perfecto. Así que aquí partimos con nuestra grabación, ahí se metieron algunos más. Bueno, hoy día vamos a hacer un pequeño contexto histórico de la época. Más que de la época, lo que yo pensé, miren, yo me leí el libro, ¿ya? Y cuando me leí el libro, hubieron cosas que yo no me quedaban tan claras, que no sabía de dónde venían, ciertas problemáticas en Chile de la época que es lo que yo voy a tratar de responder ahora. Les voy a hacer el marco teórico de todo lo que ocurría antes hasta el minuto en que ocurre el incendio. Vamos a hablar de algunas de las consecuencias, pero principalmente es todo Chile hasta 1863, que es el minuto del incendio de la iglesia de la compañía. Uy, esto no se me mueve. Ahí sí. Me van a perdonar la poca estética de esta diapositiva, pero no tenía cómo más armarla. Quiero que vayan conmigo para que entendamos en una línea de tiempo que para mí siempre ha sido mucho más fácil lo que vamos a tratar de, en breves minutos, entender hoy día. Tenemos que pensar que el incendio de la compañía es en el año 1863, es decir, si yo vengo a mi línea de tiempo, 1863 queda justo aquí. ¿Qué ha pasado en Chile antes? Tenemos la independencia, que no voy a entrar en la independencia, por supuesto, pero solamente para refrescar la memoria. La independencia de Chile de 1810 a 1823, Patria Vieja reconquista Patria Nueva, que lo tienen acá, con personajes emblemáticos como primero José Miguel Carrera, que yo lo encuentro un bombón, después General San Martín, Bernardo Higgins, quien queda en el poder finalizando la independencia. Recordemos también un Bernardo Higgins bastante autoritario que tiene que tomar decisiones porque cuando nos independizamos, viene la pregunta, ¿y ahora qué hago? Esto igual que cuando uno se independiza de los papás, que uno dice, ¿y cómo pago una cuenta? ¿Y cómo se hace esto? Entonces, Chile, en 1823, por poner una fecha, tiene que empezar a pensar y decir, a ver, desde el año 1541 que dependo de la corona española. Ahora me toca a mí solito decidir qué hacer con este país. En lo que sí hay consenso, independiente de los bandos políticos, porque bandos políticos, chiquillos, hay siempre. No podemos hablar todavía de partidos, pero sí de, podríamos decir, facciones. Hay una cosa que están todos de acuerdo, y es que quieren una república. ¿Qué significa república? Que hay división de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Para qué? Para que no haya un solo poder que abuse del resto. ¿Ya? Por eso se plantea la república. Estas son ideas ilustradas que vienen desde la Revolución Francesa, cuando los franceses en ese minuto miraron al rey y dijeron, parece que no queremos un rey, entonces, ¿qué hacemos? Para evitar el abuso de poder, se dividen estos poderes, que es lo que tenemos hoy día. Por lo demás, también dentro de una república importa la soberanía popular. Eso quiere decir que a mi gobernante lo elijo yo. No viene por derecho divino, como un rey, a gobernarme, sino que yo lo elijo. Entonces, en eso están todos de acuerdo. Ahora viene la pregunta, perfecto, pero ¿lo hacemos con una tendencia más liberal, una tendencia más conservadora? ¿Necesitamos mano dura al principio para después poder? Ahí viene todo el cuestionamiento que serían los ensayos constitucionales, cuando nosotros hablamos de la constitución moralista, que era muy moralista, le decían a los chilenos cómo vestirse, cuándo lavarse los dientes y a qué hora acostarse. Entonces no se podía llevar tan a cabo. Estoy jugando un poquitito con la imagen. También la Constitución Federal, que viene a decir, oye, copiemos a Estados Unidos. También era una propuesta. Y terminamos con uno de estos ensayos constitucionales, que es la Constitución Liberal, y aquí queda la escoba, ¿ya? Porque cuando aparecen los liberales, por supuesto que la facción conservadora va a decir, no, no. Necesito que para este libro ustedes tengan muy claro quiénes son los liberales y conservadores, porque hay en general bastante tensión entre estos dos conceptos. No se metan con la izquierda y la derecha, porque yo les diría que en este minuto los liberales podrían ser la izquierda actual, pero yo se hubiese sido completamente liberal. O sea, no vayan a buscar izquierdas y derechas, sino que conservadores, que tiene que ver con mantener lo que había antes. Si yo les digo mantener lo que había antes, es mantener lo que había antes de la independencia, que sería el sistema colonial, donde las familias aristocráticas, los terratenientes, funcionan con la hacienda, con sus inquilinos que trabajan la tierra, y hay un gran poder que es la corona española la que manda. Durante la colonia no había ni la opción
de, oye, ¿me gusta mi gobernante o no me gusta mi gobernante? Uno pertenecía a la corona española y no había ninguna posibilidad. Por lo tanto, los conservadores mantienen de cierta forma ese concepto, pero ya hay ideas liberales. Entonces los conservadores dicen queremos un autoritarismo, un Bernardo Higgins, alguien que realmente mantenga el orden, pero con una constitución. O sea, ir republicanizando este autoritarismo. ¿Por qué? Porque para que un país funcione económicamente, etcétera, tiene que ser estable. Y eso lo sabemos porque en política uno lo ve. Apenas viene un gobierno que puede desestabilizar la economía, empieza a quedar la escoba. Y esto lo tienen claro desde esta época. Los conservadores también valoran mucho, no es que valoren mucho, es que le dan una importancia casi 50 y 50 a la iglesia. ¿Por qué? Porque hasta este minuto tenemos que pensar que uno dice, bueno, pero antes la gente la educaban en los colegios. Chiquillos, los colegios son un invento de hace 200 años, ¿ya? Quien educaba y quien me decía a mí qué está bien y qué está mal es la iglesia, queramos o no. En el minuto en que filosóficamente Dios desaparece, perdimos, como dice Nietzsche, el horizonte de lo bueno y lo malo. En este caso, es esa iglesia, no tenemos por qué estar de acuerdo, pero es esa iglesia la que a mí me dice qué está bien y qué está mal. Por lo tanto, la iglesia es un paradigma de moral. No tenemos que estar de acuerdo nuevamente. Simplemente, si uno lo piensa, ¿quién me decía qué estaba bien y qué estaba mal? La iglesia, ¿ya? Por eso es que los conservadores quieren mantener a la iglesia dentro del Estado y con un rol preponderante. Por otro lado, los liberales vienen de esta élite ilustrada. Ilustrada en el sentido que ya les expliqué un poquitito de la ilustración. Valores como la libertad de pensar, oye, yo quiero ser católico, oye, yo quiero ser protestante. Uno podía hacer lo que quisiera hacer. Les voy a hacer un símil. Para los conservadores, que el Estado sea, que la iglesia sea parte del Estado es cuando nosotros hablamos hoy día como un Estado islámico, que uno dice, hay catró, pero eso era así. En un Estado islámico, dentro de la Constitución, están las leyes y las reglas de la religión. Es como que hoy día, si fuéramos católicos, todos estuviéramos por ley obligados a usar un escapulario. Y uno dice, ¿pero cómo? Eso era, ¿ya? En simple, muy en simple. Esta élite ilustrada que viene con estas ideas europeas de la libertad, de, oye, mi gobernante tiene que ser elegido por mí, oye, yo soy igual a ti, como en el caso de Napoleón. Napoleón no hubiese llegado a ser lo que fue si no hubiese habido igualdad, porque lo hubiesen visto como menos, como inferior. Tolerancia, tolerancia, progreso, volver a la razón. Antes podríamos decir que las explicaciones se basaban en que si llovía era castigo divino, muy la iglesia. Con la ilustración viene la idea de, oye, llueve porque se evapora el agua y no tiene nada que ver con Dios, ¿ya? Esto, por supuesto, estoy caricaturizando, pero es para que vayan viendo cómo se va tejiendo un poquitito estas ideas liberales. Por supuesto que parte de los grandes científicos de la ilustración son católicos, ¿ya? Y religiosos, así que para que me entiendan un poco el mono. ¿Qué quieren los liberales entonces? Libertad, respeto del individuo y su capacidad de decidir, es decir, cada uno de nosotros puede elegir a su gobernante, menos injerencia de la religión, que no se metan temas del Estado para que pueda haber libertades civiles y no estén todas manejadas por la religión. Tenemos entonces la independencia, vienen estos ensayos constitucionales, ¿ya? La constitución moralista, federal, liberal. Cuando sale la constitución liberal, a raíz de un problema de quién sigue con quién en el gobierno, viene una guerra civil entre estos conservadores y estos liberales. En esta guerra civil, en la batalla del Ircay, van a ganar los conservadores y se instaura en Chile la República Conservadora. Ustedes se dan cuenta que en Chile siempre el nombre de la república es de quien manda. República conservadora mandan los conservadores, república liberal mandan los liberales, república parlamentaria el parlamento, república presidencial el presidente, ¿ya? Entonces, esto responde a eso. Van a llegar los conservadores y van a hacer que el Estado sea conservador. Es decir, que haya un autoritarismo, que manejen el país las élites conservadoras y los liberales van a ser de cierta forma expulsados y erradicados. Todo esto con una razón por detrás. Yo no estoy juzgando nada, solo les estoy contando. Aquí vienen
en la República Conservadora los decenios, Prieto, Bulnes y Montt. Cada uno gobierna 10 años porque existía la capacidad de reelección. Yo voy a hablarles de esta República Conservadora en distintos aspectos. No voy a ir presidente por presidente, eso lo hacemos en el colegio, así que se salvaron ahora de estar en una clase no de colegio. Todo el ideario conservador viene de la figura de Diego Portales, que yo les voy a decir, esto sí es personal, opinión mía, para el minuto no estaba tan equivocado, creo yo, y algunos dicen que se pasó, etcétera, pero tenemos que pensar en un país inestable económicamente porque la guerra de independencia fue casi guerra civil y se peleó en territorio chileno. O sea, cómo están los campos, cómo está la gente, se usó a los campesinos para pelear la guerra. O sea, ustedes miran el plano económico y dicen, esto está mal. Por lo tanto, Diego Portales lo que plantea es que efectivamente necesitamos un ejecutivo, un presidente. Él no habla de rey, obvio, porque hay ideas liberales que sí cuajaron. Un presidente con un montón de atribuciones para poder ordenar el país. Esto yo siempre me lo imagino como que llegue en una casa. En mi casa somos hartos, madre, padre, 6 hijos. Imagínense que nos ponemos todos de acuerdo para tratar de llegar a algo. Imposible. Yo voy a querer una cosa, el otro va a poner, o sea, tiene que haber alguien que ordene de cierta forma la casa, y eso lo vivimos todos. Siempre hay alguien que mantiene el orden. Eso es lo que piensa Diego Portales. Diego Portales dice, necesitamos una persona que tenga el poder, no significa que abuse, significa que tenga el poder, que ordene la casa, porque una cosa es súper simple, igual en la familia, la guagua de recién nacida de 2 años tiene la capacidad de decidir cuál es la mejor forma de organizar la casa, por supuesto que no. Y eso es lo que dice Diego Portales. La gente lleva 400 años o 300 años de imposición colonial, que alguien le ha dicho qué hacer toda la vida. Por lo tanto, son muy pocos los que han estudiado para poder dirigir un país. ¿Ya? Eso es lo que va a pensar Diego Portales. Eso es lo que tiene por detrás. Él quiere educar a la población para que pueda eventualmente tomar decisiones políticas, pero no al revés. No pueden partir tomando decisiones políticas sin saber leer porque van a decidir mal. Eso es lo que él dice, ¿ya? Eso es básicamente esta idea conservadora de por qué se va tantos a la élite y por qué son pocos los que tienen, no voy a decir derecho, bajo concepto Diego Portales, la capacidad de mirar el panorama y tomar buenas decisiones. Por eso es que hay un rol pedagógico importante para crear esta cultura cívica para poder después tomar decisiones. Ojo, hombres, ¿ya? La mujer aquí está en la casa bordando. No era necesario, no, si ya a esta altura ya bastante que leían, pero acuérdense una quintrala que no le enseñaron ni a leer, porque para qué iba a leer la niñita que bordara. Las Fuerzas Armadas tienen que quedar debajo de este ejecutivo para que no hayan caudillos, como hubo con los carreristas, o'higuinistas, etcétera. Y Portales también tiene una visión de que cualquiera alrededor puede efectivamente venir a atacar Chile. Estamos en 1830, las fronteras no están definidas, así que era una preocupación real. En cuanto a la economía, Chile va a tener una gran producción agrícola, ¿ya? Va a dejar de depender de la corona de España, por lo tanto va a poder empezar a vender. Acuérdense que antes tenían el monopolio, solamente le podían vender a España, ahora no. Entonces ahora todo el trigo que tengo, que voy a tratar de producir, se lo voy a poder vender a California cuando están todos cruzando a conseguir el oro, a la fiebre también en Australia. Aquí es cuando se crea la quinta normal para poder estudiar y hacer que la agricultura mejore, descubren plata en Chañarcillo, descubren también carbón, distintos materiales, cobre, todavía no salitre, el salitre es como más de 1860 por ahí, que van a empezar a descubrir todos estos materiales, van a tener todo este trigo y hay que moverlo. Si el trigo, el material lo saco desde bien adentro de la tierra, entonces va a venir la expansión de los transportes, donde aparece la figura de Wheelwright, que es el primero que trae una línea de vapores. Acuérdense que aquí estamos en paralelo con la revolución industrial a nivel mundial. Aparece aquí, como yo les puse, perdón, es que fui, ya, así que aproveché de poner foto. Aquí tenemos la imagen, estaba ahí yo con mi marido pasándolo bomba en Copiapó, de el primer ferrocarril que era Caldera Copiapó. Acá está la estación de tren, esto es lo que está ahora dentro de la estación de tren que no se veía mucho, pero aquí fotos de que
Fuimos para allá, está todo botado, no les voy a mentir, una pena, pero estos fueron los primeros ferrocarriles, Caldera Copiapó y Santiago Valparaíso después Rancagua. En el libro también van a ver ustedes que la gente está fascinada con este tema de los ferrocarriles, porque son efectivamente nuevos. El crecimiento en Chile va a ser hacia afuera, como podríamos decir que todavía somos esto de exportar, ¿sí? Cuando exportamos el cobre y después compramos el auto. Pero bueno, son sistemas que uno no se va a meter aquí a ni solucionar ni a tratar de darle una vueltecita. Nuevamente, concepto revolución industrial. En cuanto al rol del Estado, va a ser la religión oficial. Como ya les expliqué, la religión lo que da es una moral, es la religión, es la iglesia la que educa. Acuérdense que aquí todavía no hay colegios, ¿ya? O sea, sí, pero en general es la iglesia la que se ha dedicado de la educación. Y lo que va a pasar acá es que la iglesia como concepto va a tener privilegios, como el fuero, como meterse en temas de política, etcétera. También van a ser bastante intolerantes los conservadores, porque una cosa que yo creo súper lógica, si yo quiero tener una moral, un bien y mal en cierto marco, si yo meto otra religión, esa otra religión puede que no esté de acuerdo con esa moral. ¿Ya? Si hoy día ustedes lo piensan, es el Estado el que a mí no me deja casarme con dos hombres, porque el Estado no me deja, no me va a dar una libreta con uno y una libreta con otro. Entonces, y esas determinaciones las tomaba la iglesia anteriormente. Entonces, si viene una religión que dice que uno puede ser polígamo, choca con mi moral. Por lo tanto, yo tengo que decidir una sola. Y eso es lo que van a hacer los conservadores de definir realmente una sola moral, una sola educación. Por eso es que se van a prohibir los otros cultos y cuando llegaban acá los de las iglesias reformadas, anglicanos, presbiterianos, los miraban como el diablo. Porque en Chile se mantenía y era muy conservador hasta en la fecha del incendio por estas mismas razones. Va a venir una batalla contra la Confederación Perú-Boliviana. Perú y Bolivia se van a unir bajo la orden de Andrés de Santa Cruz, que él quiere recuperar los territorios de los incas. Diego Portales mira esto y dice, uy, si Perú y Bolivia se unen, nosotros nos destruimos. Hay toda una carta de Diego Portales que dice, efectivamente, son mejores y se unen hasta que son más blancos, o sea, entendiéndolo para la época, así como o peleamos contra ellos y desarmamos la confederación o esto nos vamos a ir a la punta del cerro. Portales va a morir por esto, ¿ya? Porque algunos como que creían que estaba abusando de su poder al tomar determinaciones sobre la guerra y ir a la guerra, etcétera, pero efectivamente vamos a ganar contra la Confederación Perú-Boliviana desatando un fervor nacionalista chileno. Esta es la primera batalla que Chile gana como país independiente, porque la guerra de independencia fue una guerra civil. La guerra de independencia, sí, tuvo que ver con España, pero en general era como fue más casi una guerra civil. Y esta es la primera que aquí tenemos el himno de Yungay, los símbolos de Yungay, y todo esto se va a dar en paralelo, esta idea de Chile, con la llegada de extranjeros británicos, alemanes y mucho intelectual. Vaya, por ejemplo, Andrés Bello, el del billetito el billete de 20 lucas, que funda la Universidad de Chile. Lastarre, que funda el Partido Liberal, Vicuña Maquena, que también viajó por el mundo y va a escribir un montón sobre la historia de Chile. Entonces, se va dando un proceso identitario de decir, yo soy Chile, porque antes Chile, piensen ustedes que estamos en 1865, o sea, no, 35, o sea, ¿qué era Chile? Chile tenía 7 años. 7 años. Ustedes a los 7 años, acuérdense ustedes a los 7 años. ¿Saben quiénes son? Todavía no, todavía dependen de la mamá. Entonces, esto es básicamente lo mismo. Y aquí se va armando esta idea y les nombro a estos personajes porque sí van a aparecer. En cuanto al tema político, cuando parten los decenios, nosotros hablamos de Prieto, Bulnes y Montt. Prieto va a ser súper conservador con el ideal portaliano porque necesita construir el país. Bulnes se va a abrir. Bulnes tiene un poquitito más de apertura liberal, no es tan conservador y va a permitir, además, dice él, bueno, estamos en una república donde tiene que haber democracia. Y en una democracia tienen que haber distintos partidos políticos. Yo no puedo tener una democracia con un partido político. Eso, perdón, se llama totalitarismo, autoritarismo, ya ha pasado en otros países y no ha funcionado tan bien. Entonces, Bulnes dice, tenemos que tener disidencia política. Por eso es que se va a formar con Lastarria el Partido Liberal en 1849 y después de eso, que vamos a tener de cierta forma el Partido Liberal y el Partido Conservador, que están aquí, Partido Liberal, Partido Conservador, viene una problemática que es la cuestión del sacristán. La cuestión del sacristán se los voy a resumir muy en simple por una cosa de tiempo que ya me extendí más de lo que quería. ¿Qué va a pasar?
Un Pedro Santelices, es un sacristán de la catedral, se toma el vino, invita a unos amigos a la catedral y se toma el vino para consagrar y se emborracha. Frente a eso, Francisco Martínez, que era el presbítero de la catedral, lo expulsa y el Pedro Santelices va a los tribunales y dice, oye, pero a mí es injusto que me expulsen de la iglesia. Entonces los tribunales civiles deciden devolver a este sacristán a la iglesia. ¿Cuál es la problemática real? Es que está el tribunal civil y el tribunal de la iglesia. Acuérdense que la iglesia tiene su propio tribunal. Cuando el tribunal civil, con Montt, presidente Montt, a la cabeza, toma una determinación de decir, el señor, el borracho, vuelve. ¿Cómo se llama este señor de aquí? Valdivieso dice, oye, pero yo le dije que se fuera, pero yo le dije que volviera, pero yo le dije que se fuera, pero yo le dije que volviera. ¿Y quién gana? Y ahí viene el primer quiebre en decir, ¿quién tiene más poder? ¿La iglesia o el Estado? Y esto se divide, voy a volver atrás a este monito, y se va a formar dentro del Partido Liberal, va a salir el Partido Liberal que va a decir, está bien que gane, en el fondo, los conservadores, está bien que la iglesia esté por sobre el Estado. Y aparece el partido radical que dice la iglesia no debería estar ni sobre ni debajo, no debería estar. Y se hace el partido conservador que va a decir la iglesia está por sobre el Estado. Y así vamos a llegar que a raíz de esta separación, esto no es tan fácil, ya igual es complejo y hay que entrar en detalle, pero después yo les puedo mandar un documento para que lo entiendan mejor. Pero es básicamente eso, que se separa, los conservadores mismos van a decir, pero la iglesia está arriba, está abajo, y en este fruncia se van a juntar liberales con conservadores para que gane en la presidencia José Joaquín Pérez Mascayano, que es de tendencia más liberal, para también ganarle a Montt y que no saliera Antonio Varas. Con esto, yo quiero cerrar entonces con ciertos conceptos. Una economía rimbombante, plata, trigo, cobre, trenes, transportes, wheelwright, makes, todo esto pasando. Yungay, Chile con la idea de que es Chile, Chile con la idea de nación, aportando además con todos estos intelectuales que están yendo a reconocer el territorio, que están definiendo qué es Chile, que están trayendo ideas liberales, de libertad, de mayores amplitudes, de decisiones cívicas, etc. Y esta pugna entre conservadores y liberales, que creo que ya quedó bastante claro qué son los conservadores y qué son los liberales, y el rol de la iglesia, que todavía está en política. Piensen ustedes que la iglesia y el Estado se separan en 1925, o sea, faltan casi bastantes años todavía para que se separen. Esto es el Chile de Santiago de la época, y quiero que me sigan aquí con el cursor. Aquí está la Plaza de Armas. Se ve chiquitito, yo sé, pero quería que vieran el conjunto. Aquí en la Plaza de Armas, a 2 cuadras hacia arriba está el Congreso y ahí estaba se lo voy a mostrar después de nuevo, la iglesia de la Compañía, o sea, de verdad, a 2 cuadritas ahí de la Plaza de Armas. Aquí está el río y aquí está toda esta otra parte porque también sale en el libro la parte de la chimba, ¿ya? Esta parte que es un poquito más pobre, donde hay más conventos, donde la gente va a ayudar. Y aquí está el cementerio general, donde está ubicado, obviamente que todavía. Y esta plazoleta que ustedes ven acá como una guatita bien chiquitita es súper importante porque ya algunos ya saben, ahí hoy día, no voy a decir qué más hay todavía, está el monumento de este accidente. Ahora sí llegamos a el buzón de las impuras de Francisca Solar, que le vamos a dar un aplauso porque realmente trajo a colación un hecho en la historia que, no les voy a mentir, es impactante. Tienen que pensar que en el Titanic murieron 1.514 personas. En las Torres Gemelas murieron 3.016 personas. En el terremoto de Valdivia murieron 1.655. Todos estos números son aproximados. Y en este incendio murieron entre 2.000 y 2.500. Si yo les hablo del Titanic, las Torres Gemelas, el terremoto de Valdivia, ustedes me dicen, obvio. El incendio de la Concepción, uno dice, ahora lo conocemos, pero hace 2 meses antes de que saliera el libro, nadie tenía idea que existía. Por lo demás, es más conocido afuera de Chile que en Chile. Y no les voy a mentir, no está
en el currículum escolar. Los bomberos en Santiago aparecieron a raíz de un incendio, nada más, ¿ya? Pero esto es lo que yo encontré, por ejemplo, en un libro, en un manual de historia que es el Frías Valenzuela, clásico manual de historia. Cuerpo de bombero, se hizo porque se quemó. O sea, aquí sin desmerecer a los bomberos, pero en la historia es más importante que se haya hecho el cuerpo de bomberos en Santiago a lo que ocurrió en eso. O sea, esto pasa a ser simplemente incendio de la compañía 1863. Es toda la información que tenemos. Y acá al ladito lo mismo, 1863 se incendia la compañía. Ustedes ven que yo tengo una gran biblioteca. Me recorrí todo lo que había de Chile para ver qué encontraba y fue muy poco. Gracias a Dios hoy día me mandaron, después vamos a decir quién y nos va a contar, un texto donde a raíz de una situación personal aparece un poco más de este incendio de la compañía. Así que nuevamente un aplauso para Francisca Solar que trajo este hecho de vuelta a la historia. Este hecho ocurre un 8 de diciembre de 1863 y nos llama la atención que hayan sido 2.500 personas las que hayan estado en una iglesia. Yo los llamo hoy día a ustedes a que hagan un evento de 2.500 personas. Si no es la Taylor Swift, a una iglesia no va nadie. Esta fecha era nueva, era nueva porque el Papa Pío XI la establece en 1854, o sea, tenía 10 años de que se celebraba, y era una fiesta más de mujeres. La religión en este minuto era más femenina porque con todo lo que yo les conté antes, la iglesia se metía en la política, entonces los hombres, que eran los que estaban en política, no les caía muy bien la iglesia. Por lo tanto, mandaban a las mujeres para rezar por uno, ¿ya? O sea, cuando uno dice, ah, voy a misa, reza por mí, lo mismo. Este es un culto a la Virgen el 8 de diciembre de 8 de diciembre, y es un culto bastante más femenino, como yo les digo. En este incendio van a morir aproximadamente 2.000 a 2.500 víctimas. El número no es exacto porque fue tan rápido, tan violento y tan brutal que se reconocieron solamente 7 personas de las 2.500. Y la reconocieron porque así como que encontraron el anillo, ¿ya? El resto van a quedar completamente chamuscados, quemados en un mar de cuerpos. Hay un margen, no todas son mujeres las víctimas, son la mayoría mujeres, pero hay un margen de hombres y niños, y eso porque los hombres cuando entraban a la iglesia, que eran poquitos los que iban, se ponían en los bordes. Ya, oye, efectivamente llegaban tarde, justo a la hora, las mujeres estaban ahí 4 horas antes, y los hombres entraban en los bordes. Entonces, cuando parte el incendio, los hombres van a alcanzar a salir y los niños también. De hecho, también hay una historia de una mujer que tira casi por la ventana a su hijo, la mujer no se salva, pero el hijo sí. ¿Dónde estaba ubicado esto? Aquí está la Plaza de Armas, aquí está el Correo, el Museo Histórico Nacional, la catedral, aquí está la fachada de la catedral, y en el potito de la catedral, en la calle Bandera, estaba aquí ubicada la iglesia, ¿ya? Acá al frente hay una plazoleta, que es esta placita que está hoy día en algo judicial, aquí no me acuerdo el nombre, y aquí estaba toda esta catedral que se entraba desde aquí, o sea, se entraba por la calle Compañía de Jesús, se entraba acá. Hoy día no hay nada porque después del incendio decidieron no hacer nada, ya que ese espacio quedara un poco protegido y simbólico por este incendio, así que hoy día hay solamente un monolito. Miren, esto yo lo encontré fabuloso. Fui al Museo Histórico Nacional y hay una maqueta, allá está el río, si se fijan acá atrás, son la misma imagen, pero acá atrás está el río con toda la chimba, precioso. Yo hubiese estado, les juro que horas de horas está hasta la casa de José Miguel Carrera para que lo vayan a ver. Y aquí está la Plaza de Armas con, como les dije, Correo, el Museo Histórico, la Catedral, y aquí está la iglesia. Ahí se ve más de lejos y aquí está más cerquita. Así habría sido la iglesia de la compañía y acá al ladito está ese pasillo por donde van a lograr escapar algunas de las mujeres. Perdón, así que una maravilla esta maqueta, yo la encontré preciosa y se los pongo acá porque a mí me sirvió mucho para hacerme una idea de cómo es, porque uno va ahora y hay un jardín, entonces es muy difícil. La iglesia pertenecía al Estado, porque eso lo van a usar los jesuitas para defenderse de cierta forma de que no es su culpa. Efectivamente, la administración, el terreno pertenecía al Estado, pero quienes administraban esa iglesia era la Compañía de Jesús. Y dentro de esta Compañía de Jesús y dentro de la iglesia de la Compañía existía las Hijas de María, que era un conjunto de mujeres laicas que se juntaban a conversar y a hacer no a ser dirigidas, porque ellas lo querían, por supuesto, pero guiadas por este señor Juan Bautista Ugarte, que lo van a odiar.
Ya no les quiero hacer un spoiler, pero lo van a odiar en el libro. O sea, es bien, es aquí, en este libro también hay una gran crítica a la idea de la religión. Ojo, yo no me quiero meter con temas religiosos porque creo que hay gente buena y mala en todos lados. Yo soy profundamente creyente, no practicante, pero siempre hay personas en todos lados que pueden abusar de su poder. Así que esto es nada particular con la iglesia ni con los católicos, nada, 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 nada. Ya estamos simplemente siguiendo un poquitito la historia. Muchos me han preguntado si es que aquí hubo conspiración por detrás y las querían matar a todas y al tiro les digo que no, ¿ya? Francisca también todo esto está tomado de muchas entrevistas que yo he visto de la Francisca Solar. Dice, esto fue un accidente, pero no significa que no hayan responsables. No hay una conspiración, no querían matar a todo el mundo, pero sí hubo negligencia. Si esto hubiese ocurrido hoy día, Juan Bautista Ugarte, este líder de las hijas de María, estaría preso. Pero como en esa época había fuero eclesiástico, él era completamente intocable y los jesuitas decidieron simplemente no hacer nada y decir esto fue un incendio y se acabó el problema. Pero nosotros tenemos claro que la justicia no es siempre justa y ahí lo dejo porque hoy día siento yo que gracias a la Francisca Solar hemos hecho justicia de cierta forma al traerlas de vuelta. Vamos a hacer ahora una especie de catastro policial eh, de por qué se origina este incendio. Y aquí no son spoilers del libro, porque efectivamente el libro es una novela. Entonces, yo con estos elementos, que también están en las entrevistas que hace la Fran Solar, uno queda como contento porque va leyendo el libro y uno dice, ah, esto. Entonces, eso es lo que vamos a ir desglosando. Esta es una imagen que se hace en el Frank Leslie, un foto diario, no sé cómo es el nombre, pero claro, un foto diario, en esa época no había foto, entonces esto es más o menos lo que se hubiese visto. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que esta iglesia es de 1630, o sea, tiene bastante tiempo. Había sobrevivido y sido reparada de cierta forma dos veces, en 1647, que es el terremoto del Cristo Mayo, y 1730. Además, hay una historia de unos niños que persiguiendo una lechuza le habrían prendido fuego y ya se habría quemado. No sé si ustedes han visto las lechuzas cuando se sienten como amenazadas, son terribles. Se ponen así, parecen realmente brujas, entonces ahí había toda una historia de estos niños que estaban persiguiendo a esta bruja y era una lechuga, o sea, una lechuga, una lechuza, pero la iglesia se había quemado. ¿Qué nos cuenta la historia aquí? Que efectivamente los jesuitas tenían que pedir plata para poder arreglar la iglesia y cuando pedían plata no usaban toda la plata para arreglar la iglesia, sino que se quedaban con un poco de plata para poder vivir y arreglaban la iglesia con menos de lo recaudado, por lo tanto estos eran parches, un parche arriba de otro y no había tenido una reparación real. Y por supuesto que en esta época no hay protocolos, ya estamos en 1863, recién en Europa están apareciendo los protocolos de seguridad, de cómo hacer la iglesia para que no se muera la gente, etcétera. De hecho, Benjamín Vicuña Maquena escribe, dice, aquella iglesia fatal no fue sino una ruina disfrazada, una chispa y se venía abajo. O sea, esto más estaba, por eso les digo que no hay una intención, pero sí negligencia en cuanto a la construcción. Lo otro es que, nuevamente, acá está la iglesia, que este plano yo lo encontré fabuloso, me encanta. Acá está esta plazoleta, la que yo les digo acá al frente, y aquí está la entrada. Esta iglesia tenía la entrada principal, unas entradas chiquititas. Acá se juntaban las hijas de María en esta esquina, como unas pequeñas sacristías, unas pequeñas salitas. Tenía salida por aquí, y una salida por acá por la sacristía. Todas estas puertas se abrían hacia adentro, ¿ya? Y no tenían bisagra doble, es decir, solo se abrían hacia adentro y no se abrían hacia afuera. Durante el incendio, las puertas van a estar cerradas y van a ocurrir más cosas que les voy a contar más adelante. Pero para que se haga la idea de que tenemos la entrada principal, imagínense adentro de esto, todo quemándose y yo tratando de salir, metiéndome por esta puerta y por esta puerta. O sea, y eran unas puertas chiquititas por donde cabía una persona, ¿ya? Para que nos vayamos sumando. O sea, una edificación defectuosa, puertas chicas, esta puerta de acá al frente que se abre hacia adentro. Vamos simplemente sumando. Por un problema de acústica, las malas lenguas dicen que el Ugarte, el cura que estaba ahí, cerró las puertas con llave, porque esta iglesia tenía un problema efectivamente de acústica, entonces él cerraba las puertas para que no se abriera, para que se escuchara mejor. Hay también a ver, cotejando fuentes, podríamos llegar a la conclusión de que voy a volver atrás un segundo. Acá,
donde estaba la sacristía. Cuando empieza el incendio, las mujeres se van a meter por la sacristía para salir por esta puerta de acá al lado, por donde está el callejón. Acá está el ex Congreso. Había que dar este callejón por donde poder escapar. Y los curas, al ver el fuego, se habrían metido a la sacristía, habrían salido corriendo y después habrían cerrado esa puerta de la sacristía para poder salvar las cosas que habían adentro, como los cálices, las casullas y los muebles. ¿Por qué sabemos esto? Porque hay un inventario de lo que se salvó, pero no hay un inventario de las mujeres que estaban ahí, ¿ya? Insisto, esto es simplemente son historias que vamos cotejando. La cantidad de gente que murió no se puede saber porque uno no había nadie contando cuánta gente entró, pero el presbítero Mariano Casanova hace un catastro, un estudio de cuánta gente habría cabido en la iglesia. Él dice que habrían cabido no más de 1.550 personas. Como dice la Fran, este señor no se subió nunca al metro el lunes en la mañana, ¿ya? Porque donde caben 1.500 personas seguramente caben otras 1.000. Entonces, él no consideró el fervor de las mujeres de la época, la fecha, el 8 de diciembre, y en paralelo, el Mercurio dice que eran 3.000 víctimas. El New York Times dice que eran 2.500, pero este señor consideró que 1.500 era suficiente porque si bajamos un poquitito el escándalo. La historia cuenta y la prensa cuenta que a las 3 de la tarde ya había gente esperando para entrar para la misa de las 7. En esta época, además, es la época en que las crinolinas, estos vestidos, eran lo más largo que había. O sea, mientras más grande mi crinolina, mejor. Es como el iPhone. Ahora han visto que ya mientras más grande, mejor. Entonces, en esta época es lo mismo. Mientras más grande, más tela y mejor van a ir las mujeres vestidas. Y eso, imagínense con una chispa de fuego. O sea, estas mujeres se convirtieron en antorchas vivas. O sea, ya no es un tema de mirar hacia arriba y decir, chuta, se está quemando este lugar, sino que mirar hacia abajo y decir, oh cresta, me estoy quemando yo. Todo esto pensemos en unas, está bien, 2.000, no pongamos 2.500, 2.000 mujeres, toda esta cantidad de tela, era verano, hacía calor, iban con seda y lino, que son prendibles, más las crinolinas, o sea, imagínense la cantidad de tela inflamable que había adentro de esa iglesia. Por lo demás, como era una festividad importante, lo más precioso que uno podía hacer en la época era colgar lienzos, colgar velas, que hubiesen luces. Aquí no tenemos luz eléctrica, se calculan 7.000 llamas, 7.000 llamas adentro de una iglesia cerrada, con las puertas cerradas, con las mujeres vestidas con una cantidad de tela impresionante. Esta litografía es la imagen de uno de los rescatistas que entra a la iglesia, ve esto y dice, estamos fritos. O sea, no hay nada más que hacer. Ve todas estas luces, ve todas estas llamas, ve todos estos lienzos y todas estas mujeres. Y esto es lo que él comunica después. Como yo les dije, son entre 3.000 los más conservadores y 7.000 las llamitas que habían. Las lámparas eran de gas, de hidrógeno, que eran nuevas, entonces no las sabían manejar. Arañas no de estas arañas, estas lámparas, arañas de velas. Las telas, las guirnaldas, ustedes van a leer en el libro cómo las mujeres se preocuparon de hacer sus guirnaldas de tela. El altar era de madera, la cúpula estaba recién pintada de madera. O sea, vamos sumando factores a esto. Por lo demás, eh, habían hecho un lienzo gigante de la Virgen para ponerlo atrás y abajo de ese lienzo, velas. Como yo les digo y como plantea también la Fran, más que un accidente fue una decisión, porque aquí lo que quería Ugarte era impresionar al nuncio Alejo Izaguirre, que venía como en representación del Papa. No, insisto, no creo que él haya dicho bacán, aquí quemamos todo, sino que simplemente fue un descriterio poner tantas velas y tantas cosas juntas en una misma iglesia. Además que en esta época las mujeres no habían sillas, ya no habían estos pisitos, estas sillas largas que uno va ahora, sino que cada mujer llevaba su alfombra bordada para poner en el piso. Entonces en ese minuto estaban todas las mujeres con las crinolinas, toda la guirnalda, todas las llamitas, todas las velas y alfombra. O sea, aparte, el suelo de la iglesia en ese minuto estaba alfombrado. O sea, vamos sumando y metiendo más y más. ¿Qué va a pasar aquí en la parte del altar, que es esta parte acá adelante?
está el sacerdote con este lienzo que les digo yo, que no les voy a decir nada más porque aparece en el libro la confección del lienzo, y puso abajo como una media luna de velitas de parafina. Cuando le toca prenderlo, sale, era una lámpara parece que es de hidrógeno, entonces, ¡puf!, sale la llama gigante y después uno lo regulaba. El problema era cuando esa llama gigante salía arriba de un lienzo. El lienzo se prende, y esto es lo que cuenta más o menos la historia, se prende, tratan de apagarlo, por supuesto, empiezan a tratar de apagarlo, 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 la cosa no se va a apagar porque imagínense la llama para arriba, agarrando todo el resto de las lonas, agarrando todo el resto, o sea, esta cuestión de haber sido ¡pum! Y empieza a quemarse todo. Las mujeres atrás, que estaban sentadas rezando, no se dan cuenta de lo que pasa adelante, entonces tampoco tienen esa opción de decir, uy, se está quemando, vamos saliendo, o sea, no alcanzan. Algunos dicen, se dice que se escuchan así como instrucciones de no se muevan, ya lo van a arreglar. Y las mujeres obedientes, porque era lo que tenía que ser una mujer obediente, sentadita rezando, alguien lo va a arreglar. O sea, espantoso. Y esto prende, no todos saben lo que está pasando dentro de la iglesia, se va a empezar a prender todo, va a durar aproximadamente una hora este incendio, o sea, súper rápido si ustedes lo piensan, y dicen que la cúpula alumbró Santiago, o sea, que se veía esto desde todos lados. Algunas mujeres van a sacarse las crinolinas para tratar de escapar. Los hombres van a empezar a cachar que lo que está pasando adentro ya es un escándalo porque tienen que pensar en estas mujeres, 2000 personas, con crinolina, con vestidos, con alfombra, van a tratar de salir por la única puerta que ven, o sea, entiendan en cuánto tiempo esa puerta quedó tapada de cuerpos, en 2 minutos. Entonces van a tratar de ver adentro cómo salir. Como yo les digo, hay historias de las mujeres que tiraban a los niños por las puertas. Van a tratar de salir por la sacristía y la sacristía la van a cerrar para que no salgan por ahí porque tenían que sacar las cosas de la iglesia, hasta que en algún minuto dicen que caen, acuérdense que todo el techo es de madera, entonces caen las campanas que cuando pegan el conchazo contra el suelo se produce un silencio en Santiago y que lo único que se escucha son los gritos de estas mujeres quemándose vivas, vivas adentro de esta iglesia, y los hombres tratando de sacarlas, pero dicen que era tal el nivel de cuerpos que había en las puertas que de los 100 brazos que veían alcanzaban uno, lo tiraban y lograban sacarlo. O sea, realmente debe haber sido esto espantoso. Me llega a emocionar. Van a, bueno, mueren todas estas mujeres. Básicamente a todos en Santiago se les murió un pariente. Se van a demorar como 15 a 20 días en sacar los cadáveres, porque es una ruma de cadáveres en verano, por lo demás. O sea, imagínense el olor a carne quemada. Van a poner ladrillo. Estas son unas imágenes que se ven acá, que hay unos ladrillos. Ahí está una de las campanas botada, para que la gente no viera tanto esto y para que no se sintiera tanto el olor. El doctor Tocornal, todos estos personajes que hemos hablado son todos reales. El doctor Tocornal, que va a ser el que hace como el catastro de los cuerpos, cuando cuenta lo que le toca ver dentro de esta iglesia, lo hace llorando, porque en un incendio siempre lo más probable es que uno muera asfixiado y después quemado. En este caso, como eran los mismos vestidos los que se estaban quemando, murieron quemadas. Y él dice que incluso vio las caras de algunos de los cuerpos en martirio, muriendo, porque no había forma. Eran realmente antorchas y este doctor Tocornal dice que nunca había visto algo tan espantoso. Los cuerpos se van a demorar, Vicuña Maquena nos cuenta como casi 5 días, son más que, sí, sí, 200 hombres en carretas, estas son las carretas que van a una fosa, porque no hay cuerpos, hay solo restos. Se hace una fosa común que está hoy día debajo de la Plaza La Paz. Hay varias versiones, algunos dicen que también hay restos del cuerpo en la calle Compañía con Dávila, dentro del cementerio general, pero hay cuerpos en la Plaza La Paz, aquí, en esta placita acá, aquí está la entrada del cementerio general, donde pusieron, en la segunda, o sea, primero estuvo en los jardines y después pusieron acá a la Virgen Dolorosa, pusieron estos ángeles custodiando este monumento. Yo fui la semana pasada,
está terrible, Los Ángeles no están, está todo quemado, el monumento está quemado, está todo rayado porque lo vandalizaron para el 19 de octubre, ¿ya? Yo entiendo, pero esto no tenía nada que ver, o sea, esto es vandalizar por hacer daño y siento que hoy día el patrimonio se ha perdido, o sea, hoy día nosotros nos metimos al cementerio general a buscar esta esquina de Dávila con Valdivieso, que es ahora no compañía, y nos dijeron tengan cuidado porque los van a asaltar. Y nos fuimos, porque yo dije, o sea, que me asalten, chao, qué lata. Se han robado todo del cementerio general, hasta las letras. Así que esto también que nos sirva un poco para valorar el patrimonio, porque arriba de esa plaza hoy día se hace una fiesta. No importa que se haga una fiesta, pero nadie sabe qué hay ahí, ni nadie sabe la importancia de ese lugar. Como les digo, yo esto ya se los conté, los sacerdotes tenían la entrada bloqueada porque salvaron estos muebles, los demás se escaparon, ya se escaparon. De hecho, Juan Bautista desaparece un tiempo, pero pasa algo bien irónico porque Juan Bautista al año siguiente hace una misa como recordando, entonces casi es como, a mí me dolió, no lo voy a mentir, ya, me dolió que fuera el mismo el que hiciera la misa al año siguiente. Llegamos al libro, que no se preocupen, va a ser muy cortito porque no les voy a contar nada del libro, porque eso lo tienen que leer ustedes, pero dentro de este incendio se salvó una cosa, y se salvó un buzón. Y en este buzón, las hijas de María, de este grupo de Ugarte, escribían y ofrecían sus pecados, ¿ya? Después leían estos pecados de forma pública y el padre Ugarte les daba la penitencia. Tampoco les quiero contar mucho de cómo era esta situación para que ustedes la vayan a leer realmente en el libro, porque aquí se nota qué pasa acá, cuál es la historia real. Cuando encuentran este buzón, el cura Joaquín Larraín Gandarilla, jesuita, le va a decir al intendente Bascuñán de Santiago, oiga, devuélvame el buzón. Y Bascuñán, que se le murió por lo demás su hermana chica en el incendio, dice, no, este buzón es mío. Y empieza una problemática en las cartas en el Mercurio, que como dice la Fran era básicamente agarrarse a balazo en esa época, de este Gandarilla exigiéndole al intendente Bascuñán que le devuelva el buzón. Entonces Bascuñán dice, ¿qué le importa a Gandarilla los pecados de estas mujeres? Ojo, los pecados de estas mujeres son, quiero estudiar, y es un pecado tener esa ambición. No quiero tener hijos, y es un pecado no querer tener hijos. O sea, no son pecados, chiquillos, que estemos hablando que alguien mató a alguien. Entonces la Fran agarra esta problemática, esta pelea absurda entre Bascuñán y Gandarillas y dice, a ver, ¿qué habrá habido en este buzón? Y de ahí es de donde sale el buzón de las impuras. Como yo les digo, Bascuñán no lo entrega. Dice que los pecados están protegidos por la confesión, efectivamente, y los va a proteger. Y ahí es donde Gandarillas como que se libera de culpa y dice, bueno, si las mujeres no dijeron nada, entonces estamos todos libres de pecado. Y uno dice, ay, pero espérate, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero van a tratar como yo creo que aquí, no les quiero hacer spoiler, entonces aquí es básicamente decir qué había dentro de ese buzón y qué contaron estas mujeres dentro de ese buzón que hace que los jesuitas de la Iglesia de la Compañía hayan tambaleado. Y ahí lo dejo porque eso es más o menos el libro. Como yo les digo, estas mujeres eran mujeres con vidas, con ambiciones, con dolores. No una lista simplemente de nombres, está la medallita que tenían las hijas de María. Y a ellas las formaban, no voy a decir obligaban porque son muy desde esta época, las formaban en la pureza, humildad, obediencia y caridad a ser mujeres devotas y esposas obedientes. La Fran también en una de sus entrevistas explica que cuando los jesuitas llegan a América y ven que las indígenas de acá eran muy libres y que vivían su sexualidad y que los hombres vivían también su sexualidad y que era básicamente una remolienda esto para los jesuitas, dicen, ¿cómo frenamos este escándalo sexual? Y los jesuitas deciden, ya que no pueden frenar a las mujeres, deciden frenar, o sea, ya que no pueden frenar a los hombres, deciden frenar a las mujeres y meterle esta idea de pureza, obediencia y caridad, castidad a las mujeres, para que sean ellas mismas las que frenen a los hombres. Chiquillos, ¿hay alguien que se está sí, Cindy, está ahí, que te siento el ruido de, estáis de mutea.
Espérame. Sí, espérame que la voy. Eso. Eran mujeres de alta sociedad que tenían acceso al pensamiento crítico, pero que van a ser manipuladas para no serlo. Yo no quiero mirar a estas mujeres con los ojos de hoy. Hay que mirarlas con los ojos de ahí y léanse el libro porque es una novela de liberación linda, linda, con criterio, con elaboración. No es una mujer diciendo, que yo quiero ser libre. No, es una mujer realmente reivindicando, no decir derechos, pero reivindicándose como mujer desde una perspectiva muy consciente. No es un libertinaje, no es decir, ahora quiero hacer lo que yo quiera. No, es una novela, la de la Fran Solar, que te hace realmente partícipe de la inteligencia de la mujer, aunque sea en esa época, de cómo veían el mundo, de... Es realmente, a mi criterio, una novela de reivindicación compasiva desde las propias problemáticas de ella. No es, esto es muy personal, mío, pero el libertinaje que hoy día quieren las feministas de queremos todo, no, es una cosa con contenido, con realmente lo que es la mujer y no simplemente un libertinaje porque sí. Espérame que se me quedó operado esto. Las fuentes que usa son principalmente la prensa, porque en esta época había libertad de prensa, acuérdense que estamos José Joaquín Pérez dentro de la República Liberal, por lo tanto habían 17 distintos diarios y ella lo que hace, la Fran, es cotejar todo esto hasta llegar a un consenso. Como yo les digo, esto fue impactante fuera de Chile. De hecho, el New York Times le va a dar la portada en su diario, cosa que nunca hace el New York Times de poner a otro país. Aquí hace una crítica profunda y bien reportada, una crónica con sus propia gente que estuvo en el incendio. Van a condenar bastante a los sacerdotes por todas estas cosas que yo les fui contando y se destaca la labor de los norteamericanos, ya que fueron norteamericanos que tienen que ver con esto que les conté de los transportes, de la economía, que habían efectivamente norteamericanos, británicos, franceses. En el libro se van a topar con un montón de delegaciones de otros países que responde a la economía de la época en Chile. Juan Bautista Ugarte, como yo les digo, murió viejito en su cama, creyendo que lo había hecho todo bien. No lo vamos a culpar tampoco porque en esa época la iglesia efectivamente era la autoridad, pero no pidió perdón, no pagó con cárcel y no asumió su responsabilidad. Lo importante aquí es que como consecuencia de este incendio, eventualmente se va a separar la iglesia del Estado, pero se van a ir aprobando leyes laicas, como la libertad de culto, los cementerios, acuérdense que antes no podían meterse personas que no fueran católicas dentro del cementerio. Se va a llegar a la electrificación de la Plaza de Armas en 1883, o sea, 20 años después, que para la época es súper rápido, ¿ya? Y se les va a quitar también el fuero eclesiástico a la iglesia, por un tema de que por mucho que uno sea cura, no estás exento de responsabilidades. Así que yo creo que como consecuencia de este incendio viene un gran movimiento del bando del liberal, que a mi criterio es bastante bueno, y se crea efectivamente la primera compañía de bomberos de Santiago, con primero cuatro, y el primer cuerpo de bomberos con primero cuatro compañías y después seis. Lo hace José Luis Claro y Cruz el 11 de diciembre, que los convoca a través del diario. Llega tanta gente que lo tienen que cambiar para el día 20 de diciembre porque eran muchos los que querían participar. Así que muy bonito. Y hoy día en el MUBO, en el Museo del Bombero, hay una recreación de la iglesia de la compañía y toda una historia de los bomberos. Un museo que fui hace poquito, personalmente no me interesa tanto porque, claro, son cosas de bomberos, o sea, que a mí personal, pero realmente vale la pena ir a verlo porque está muy bien construido, está muy bien hecho, o sea, da gusto porque yo he ido a museos que uno dice, oh, es que pena que estén las cosas puestas nomás, y este museo está muy bien hecho, vale 2 lucas, o sea, realmente si es que alguna vez están por ahí, muy bien hecho, da un gusto el Museo de los Bomberos en Santiago. ¿Qué hay de realidad? Yo les diría que todo lo que les acabo de contar es realidad. Van a encontrarse en el libro con arquitectos, son reales, ¿ya? Las monjas, yo les voy a decir cosas para los que se leyeron no se van a leer el libro, que van a tener la duda cuando lo estén leyendo. ¿Será verdad? Es verdad. Las monjas donde van estas hijas de María a ayudar son reales. Los artistas, el que hace el lienzo de la Virgen Chicarelli es real.
el tren Santiago-Valparaíso, se había recién inaugurado el 14 de septiembre de 1863. Wheelwright y Meigs, que son los que ven los transportes, es real. Hay mucho durante el libro de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, ya que es la guerra que tiene que ver con el tema de la esclavitud, cuando se separa el norte y el sur en Estados Unidos, con Lincoln, porque el sur, acuérdense que dependía de la esclavitud de los negros que produjeran la tierra, y el norte va a querer abolir la esclavitud. Y en Chile ya se había absuelto, por lo tanto llegan acá un poco protegidos los que eran abolicionistas, ¿ya? Intendentes y sacerdotes que salen en el libro son reales. Yo les diría que lo que no es real son los personajes principales, por supuesto, pero todo lo que acompaña es real. Y de verdad que vayan, si pueden, al Museo de Histórico Nacional a mirar esa maqueta, porque yo vi a esta familia recorriendo las calles de Santiago, cruzando para el otro lado. O sea, cuando uno los ve, al menos yo soy muy visual en eso, realmente los vi caminando por ahí. Cuando ocurre, como les dije, ya estoy terminando el incendio, van a decidir como sociedad no levantar otra iglesia en ese lugar. Se va a poner a esta Virgen Dolorosa, que la van a cambiar en 1900 y tanto, 28 creo, a el frontis del cementerio general, y va a quedar este monumento de la Virgen Orante en los jardines de el ex Congreso Nacional. Las campanas, lo más entretenido que hay, las campanas son una historia por sí solas, ¿ya? Las campanas se fueron a Inglaterra, después volvieron para el terremoto del 2010, estuvieron colgadas aquí en la Plaza de la Concepción, si no me equivoco, aquí en esta plaza. Después, hoy día, hay dos campanas que están en el jardín del ex Congreso Nacional, con este monumento que uno entra por abajo, etcétera. Hay una campana en el Wique, hay una campana en el MUBO, en el Museo de los Bomberos, y hay una campana en la Cuarta Compañía de Bomberos también, ¿ya? Estas fotos, de hecho, me las fueron mandando algunos de ustedes mismos dentro de las tertulias. Y quiero cerrar con una frase un poco, quizás no era la mejor, pero Ugarte dijo esto: prometo, Ugarte el sacerdote, con el Todopoderoso como mi testigo, que Chile no habrá visto nada igual. Y lo logró. Lo bueno es que hoy día la Fran nos trae de vuelta eso, y ella dice: nunca más sin nosotras. Eh, Como les digo, desde una perspectiva con mucho contenido, con mucho cariño, y reivindicando realmente, a mi criterio, lo que es la mujer de la época y lo que es la mujer hoy. Así que con eso cierro. Espero que les haya quedado bastante claro. Si tienen dudas, preguntas, y aquí también podemos entrar a discutir. Yo sé que hay cosas que pueden parecer polémicas, pero nuevamente les digo, no quiero entrar en temas de religión, porque creo que esos son personales. Como yo les digo, hay gente buena y gente mala en todos lados, o sea, hay errores en todas partes. No Ugarte, puntualmente en este caso, también, como dijimos, no creo que haya creído que lo haya hecho tan mal. Así que ojalá que las preguntas no vayan para ese lado, ¿ya? Porque si quieren pelear de religión, yo no, yo al menos no voy a responder. Eso, chiquillos, espero que lo hayan disfrutado. Veo que hay una gran convocatoria igual, así que qué bueno que los que ya se habían metido se hayan podido meter de vuelta. Y eso, así que ya les doy la palabra. Como les dije aquí, el que se quiera ir se puede ir, no tengo ningún problema, y nosotros nos quedamos conversando. ¿Está por ahí la Yolanda o no? No la veo. Se me fue, ¿eh? Ahí está, y la primera. Antes de que se vayan, voy a ir por parte. Primero que todo, le quiero decir a la Pasita que cuente lo que ella está haciendo, ya, para que todos puedan saber los que están acá, y después la Yolanda nos va a contar una anécdota personal. Dale, Pasita. Buenísimo, gracias Bárbara. Buenísima la clase, felicidades, me encantó. Eh, Les cuento, yo tengo entre letras, principalmente tengo un club de lectura con clase de contexto histórico por cada libro que leemos. Leemos novelas históricas. Y ahora nos estamos viendo así como asociando de alguna manera con la Bárbara para hacer cosas en conjunto también. Y me va a estar apoyando en el taller justamente de septiembre, en donde vamos a leer El Buzón de las Impuras. Vamos a tener la clase de contexto histórico con Bárbara, que la vamos a hacer en conjunto. No es exactamente esta misma clase, vamos ahí a conversar para ver cómo la vamos a armar. Y a fin de mes tenemos un encuentro con la autora, con Francisca Solar, CL, toda la información sobre el taller de lectura
y las otras cosas que también ofrezco que son como cosas más paralelas. Así que eso, muy bienvenidos por si también se quieren sumar. Creo que son cosas que las vamos a ir complementando con la Bárbara porque son muy complementarias. Gracias, Pasita. Ahí ya yo mandé por el chat también y cualquier cosa, si me quieren preguntar, también vamos a estar subiendo cosas en conjunto en Instagram, así que ahí para que la vean. Chiquillos, antes de seguir, no sé si queda alguna pregunta, alguna duda sobre algún tema, si les quedó claro algo puntual. A ver, Cecilia. Sí, era algo, hola, ¿cómo estás? Sorry por no prender la cámara, pero también estoy en la pega. Me imagino que quizás la respuesta es no, pero ya que usted fantásticamente desde mi punto de vista han podido investigar esta situación, no solamente el hecho es terrible desde el punto de vista moral, ético, social, etcétera, sino que creo que se ha quedado como siendo o sea, usando un lenguaje coloquial, un hoyo en la población chilena en cuanto a cantidad. O sea, dos fue por mucha ciento. gente la que murió, Sí, un 2%. Entonces, sí, de, con la de investigación que Santiago. usted ha hecho, ¿hay algo de lo que pasó después? Ponte tú, cantidad de niños huérfanos o no sé, Eh, algo. Sí, yo hay varias cosas que no me quise meter por tiempo, pero se los puedo mandar. Ayer investigando llegué hasta un mapa del cementerio general, o sea, como hartas cositas de efectivamente lo que ocurre después con las familias porque murieron madres y hubo como, a ver, si bien es significativo el número, no significa que haya así como que chuta, nacieron menos niños, no tanto, ¿ya? Además que hay que pensar que los censos son súper recientes. Entonces, Ah, tampoco había por eso que fue tan difícil también hacer como realmente un catastro de quienes murieron. Pero yo les voy a mandar ¿cómo se llama? Les voy a mandar un documento donde está esa parte, ¿ya? Que yo no me quise, súper. no me podía alargar más, pero respondiendo a tu pregunta de qué pasó después, igual en el libro se habla un poco al final de cómo se lo tomó la gente, de qué van a hacer, sobre todo en relación con los monumentos, de cómo lo toma la población de Santiago. ¿Ya? Buenísimo, Pero súper. Un millón de gracias. sí, ahí yo te lo mando cortito, tiene, no sé, me lo leí ayer en la noche, o sea, tiene, no sé, 10 páginas, ¿cachai? Con foto, con todo. Entonces ahí para que te pueda Ya, dejar un poco más claro esa pregunta. gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Porque les quiero contar que hoy día la Yolanda Correa me mandó, a ver, Yolanda, ¿está ahí o no? Ahí está, ya, desmuteate, desmuteate. En breve, la Yolanda es pariente de una de parte de estas familias que murieron. Así que, Yolanda, cuéntanos en 2 minutitos lo que me contaste a mí. Estáis muteada, eso sí. Ahí te estoy diciendo que te desmutí, pero no sé si se puede ver. Sí, Ahí. ya, ahí. Eso sí. Ay, quería comentar muchas cosas desde mi perspectiva de ser humano y de profesión. Yo creo que la fe ha pagado un alto costo en esto por malentender la fe y por la aplicación, dado los contextos culturales, el poder político y todo. Pero ese es un tema que cada uno se lo tiene que preguntar. La Iglesia, la fe nunca respeta la libertad desde el nacimiento, porque esa es la dignidad del hombre. ¿Por qué profesión? Porque yo estudié teología en la Universidad Católica y he tenido mucho contacto con la Iglesia. Y uno de ellos eh, es un escrito que a mí me mandaba, yo soy hija espiritual y era mi director espiritual el cardenal Jorge Medina. No tiene nada que ver este tema con él, pero era un hombre muy culto y le interesaba la historia. Entonces, él escribió sobre la familia Albano porque él desciende de la familia Albano. Ahora, ¿qué es lo interesante de la familia Albano? Don Bernardo Higgins tuvo una relación extramarital con la señora Isabel Riquelme y nació Bernardo Higgins. Pero había una prohibición que quien tenía el cargo en esa época, don Ambrosio Higgins, no podía tener lazos eh, civiles, por decirlo así, no se podía casar con Isabel Riquelme. Entonces don Ambrosio, que lo declara, después fue virrey del Perú, le dejó en custodia a la familia Albano, especialmente a don Juan Albano Pereira, la educación de Bernardo Higgins. ¿Ya?
Y los descendientes de este señor Albano, hay una señora, que está en la página 3, porque esta es una recopilación de la historia de él. Bueno, este señor Albano Pereira educó en Bernardo O'Higgins y después Bernardo O'Higgins se fue a Inglaterra por orden de don Ambrosio. Entonces, aquí se habla de la señora Remedios Albano, que era casada con un señor, don Andrés Gasmuri, que era edecán militar del presidente José Joaquín Pérez. Esta señora Remedios estaba en la iglesia y junto con todos sus hijos, y murió calcinada. Y una de sus hijas, Misia Elena Gamuri Albano, que es la abuela, la bisabuela del cardenal Medina, y más distante de los Correa, que somos descendientes de los albanos, dice que se estaba cuidando a su padre, que estaba enfermo, el coronel don Andrés Gasmuri, que estaba enfermo y era sazón edecán militar del presidente José Joaquín Pérez. El coronel Gasmuri dispuso de un destacamento militar que acudiera al lugar del incendio para tratar de socorrer a las víctimas, pero poco se pudo hacer porque las puertas del templo se abrían hacia adentro y la presión de las personas que trataban de huir del incendio contribuyó a que las puertas no se pudieran abrir. Yo creo que lo que dice la Bárbara es cierto, que además tenían ya. Fue entonces, a raíz de esta tragedia, cuando se fundó el Cuerpo de Bomberos de Santiago, y que era una, decía, benemérita institución que ya existía en Valparaíso. Bueno, eso es lo más anecdótico que me decía que decía la Bárbara. Sí, eso quería que les leyera y justamente... Yo puedo anexar algo de lo sí, que tú decías, que yo empecé a tomar nota. Hay de la situación histórica que tú dices entre los liberales y los conservadores, hay una edición que se le hace a los Errázuriz, que son unos de la descendencia de los primeros Errázuriz que llegaron, que fueron Francisco Javier, por eso hay tantos Francisco Javier Errázuriz. Hay una situación que se hizo, los Errázuriz de incienso y los Errázuriz de azufre, ¿ya? Y esto se formó, la división familiar, y lo dice el historiador Merino, que es justamente por estas leyes que fueron separando la iglesia de los políticos. Entonces, había un arzobispo Errázuriz, o el segundo apellido Errázuriz, don Crescente Errázuriz, bien dicho, que se peleó con su medio hermano, don Federico, por separar la ley de los cementerios, por independizarlo. Y ahí quedó esta... Porque han habido cosas en los diarios que se han discutido esta situación y la gente como no entiende mucho. El cardenal Errázuriz Ossa pertenece al ala de lo de incienso y don Federico Errázuriz del Huique a los de azufre. Y eso nada más, lo que puedo aportar como historia. muchas gracias, Yolanda, pero buenísimo saber de primera fuente, o sea, como una historia más conocida, porque de repente yo no... Ahí el otro día estaba conversando con un señor también que me dijo que tenía una tía que había muerto en el incendio. Así que, o sea, encuentro como impactante igual que todavía uno diga, oye, no, es que mi abuela o mi no sé cuánto para arriba, si esto no es chiquillo, pareciera mucho, pero es ayer. O sea, 1863 es realmente ayer, ¿ya? Así que eso, no sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. Yo les voy a mandar la grabación durante el día. Lo más probable es que ahora me quede en el computador, que tengo otra reunión, y me quede grabándola y se las puedo mandar, ¿ya? Cualquier cosa que necesiten, si leyendo el libro les surgen dudas de algo, oye, ¿es verdad esto? Mándenme un WhatsApp, ¿ya? Yo feliz respondo, no les digo que respondo al tiro, pero puedo responder porque yo como me leí el libro pensando en hacer un poquito la clase, fui escribiendo y dilucidando qué cosas eran y qué cosas no eran 100% reales, ¿ya?
Así que eso, invitadísimos al Entre Letras de la Pasita, quizás es una buena forma también de leerse este libro que tiene mucha historia chilena y que va a estar la Fran Solar. O sea, yo igual lo encuentro impactante que lo haya logrado, que haya podido estar la autora del libro. Así que eso, pues querido, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Los veo a todos bastante bien, Juan Solo, Agradecerte, Pablo. Bárbara. Muy Dígame, dígame, entretenida solo un comentario, la dime. clase. perdona. Me tocó trabajar en una recopilación de información para el Conservador de Bienes Raíces porque están restaurando la iglesia de la Veracruz. ¿Ya? La iglesia de la Veracruz fue construida por Brunet Evans, que es el El arquitecto que arquitecto. nombraste tú claro, él llegó a construir, entre otras cosas, la iglesia, bueno, el Teatro Municipal y varias obras. Había mucha plata en esa época y se Sí, construía mucho. sí. Así que es muy interesante la época que se vive ahí. Sí, tienen que Ah, pensar que en esa y época, claro, había un boom económico importante que importantísimo. empiezan todas las obras, o sea, es que de ahí hay que meterse ya en la República Liberal un poquitito, sí, pero hay mucha Espérate, plata. y las razones de los europeos para venirse para acá era porque estaban en todo el problema de 1848, por lo menos los franceses, en Francia, Con las en revoluciones contra de liberales, con sí, las revoluciones de Napoleón y toda esa parte. sí. Es que Así salen harto en que, el libro, salen harto. Yo como les digo aquí, quizás para la clase de la pasita podemos profundizar un poco más en esos temas. Yo también fui anotando varios que quedan sobre el tintero, pero eso pasita para que lo anotí, porque estaban los franceses acá, todas esas cosas. Así que ahí por si se quieren también meter en esa, pero yo tenía una horita nomás, ¿ya? Perdónenme. Hago lo que puedo maravillosa en la una clase. hora. No, súper Estupenda. bueno, Qué Muy, muy bueno. bueno. Eso, chiquillos, como les digo, me cualquier duda encantó. me pueden escribir, me pueden mandar un WhatsApp, me escriben por Instagram, lo que ustedes quieran. Y estamos, por lo menos yo siempre aquí disponible y interesada para... Con la Yolanda nos conocimos por aquí, nos fuimos a tomar un café y yo estoy esperando que vuelva a Santiago para volver a verla. Así que cuando quieran invitarme cafecitos para conversar, yo también feliz. A la Angélica también la conocí en persona allá Lo en Puerto ampliamos. Vara. Sí, ya amigas de las Hacemos unas tertulias. tertulias presenciales. Sí. Voy a organizar algún tema entretenido quizás para octubre, para hacerlo acá en mi casa, una tertulia presencial con los que quieran. Vamos a hacerlo, lo voy a hacer antes de irme a Iquique para que nos conozcamos, ¿ya? Pero vamos a tener que hacer una tertulia bien cortita y harto picoteo, vino, de todo, cafecito, para que nos pasemos toda la mañana. Sí, pues imagínense todo lo que tenemos que hablar. Eso, chiquillos, que estén muy bien. Ahí Juan Pablo y María Francisca, agradecidos de que no hayan estado en la primera clase para que hayan visto la segunda. Así que un éxito y también tengo pendiente ir para allá a darme una vueltecita. Eso, queridos, que estén muy bien. Chao, Que chao. Muchas estén bien gracias. todos. Chao. Adiós. Estate, gracias, chao. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Chao. Siempre me gusta. Pasita, ¿te querés quedar un segundo, no? Sí, Ya. aprovechamos. Mentira. Sí, ahí vamos a... Espérame, ¿cómo les digo que se salgan? ¿No? Ahí lo eché ya. La Cote, amiga mía que está aquí. Bárbara se quedó pegada, ahí volvió. Oye, igual pasita, yo estoy súper interesada, me quiero meter al club de lectura, porque me lo estoy leyendo con todas las Ah, cosas, buena. Obvio. Feliz, así que no te escuchamos, feliz, Luis. feliz. Estoy silenciada, sí. Sí, ahí estoy. La Cote es una amiga mía con la que yo me junto y otra más que le vamos a decir bueno, puta. Perdón. Internet culiao, ya. Que hacemos reuniones de marketing, ¿cachai? Entonces nos juntamos así como, ya, ¿qué reel subo? ¿Qué hacemos? Entonces, Ah, buena. Tu, Ya tu asesora de tenemos, marketing. sí, sí, nos las tres, asesoramos mutuamente. sí, somos emprendedoras, perdón por mi cara, pero es que ayer salí, pero en general no soy así. Ya. Pasita, cuéntame, Cote, te voy a mutear para que la Pasita pueda Ya, hablarme y tú puedas escuchar nomás, po, mientras tanto. ya. Dale, cuéntame. Nada, me encantó todo. Buenísima la clase. Anoté caleta, tengo como 10 planas de apuntes. ¿Ya? Mira, así ya, fui anotando varias cosas, pero creo que lo que me gustaría hacer, que dividamos, es yo hacer la primera parte del contexto. Creo que igual lo que tú hiciste está perfecto, tomé varios apuntes, algunas cosas que a lo mejor agregaría, sacaría, pero yo encargarme de esa primera parte, de todo lo que es el contexto de Chile siglo XIX, desde la independencia en adelante, la edición, conservadores liberales,
todo el contexto histórico. En el fondo, le quiero dar un poco más de énfasis, yo creo, igual a la congregación de los jesuitas, Ya. a... Yo anoté hoy día como dentro de las cosas que dije, lo primero que le decía a la pasita, claro, que yo no me metí con los jesuitas, medio lata. Como que no te voy a mentir, como que dije ya, chao, además que chao, medio lata, medio lata. Entonces, No, sí, obvio, pero lo tenía obvio que anotado sí. como que si que me hacía hacer a mí el contexto, me iba a poner a estudiar a los jesuitas, porque claro, es súper interesante ver por qué están ahí, quiénes son efectivamente, así que la raja. Bacán. No, y también entender como yo creo que desde la perspectiva hoy día, desde el siglo XX en el fondo, como que los jesuitas se convierten en esta congregación que un poco se aleja de toda esta lógica como tan, de tanto poder y riquezas de la iglesia, y se convierten a imágenes de nuestra generación, creo yo, de esta congregación un poco más aislada como de los lujos y un poco volver como al origen. Entonces creo que leerlo en este contraste de lo que era en ese momento los jesuitas también es interesante. Ya, la raja Eh, porque yo no tengo idea y no me interesa en lo más mínimo, así que maravilloso. no, a ver, Te voy a no voy a escuchar entrar en muy profundidad, atenta, te voy a no escuchar voy a entrar en atenta. profundidad. Claramente no voy a entrar en profundidad, sí, yo creo que son hartos temas los que uno puede ver y por eso, solamente como cosas que creo que voy a nombrar, dado que Ya, ahora nosotros en agosto también hablamos de la Revolución Francesa, la Ilustración, como que les voy a hacer un link más, como sin entrar en profundidad, pero conectando un poco también eso. Bueno, pero cosas que yo, pero eso no es necesario tanto ya. que te lo pueda No, pues si eso lo voy a ir hacer tú. comentando, porque si lo hago yo no es necesario. Sí. Lo único, a ver, algunas preguntas que noté, pero que es obvio, yo lo voy averiguando, pero en el, a ver, ¿qué medida se toman? Eh, Cuando habláis de Diego Portales, y Diego Portales en el fondo la lógica, esta lógica autoritaria, y que antes de involucrar, como dentro de una república, a tantas personas, es mejor entrar como en un rol más pedagógico. Ahí me gustaría meterle un poco, o sea, voy a averiguar un poco más como de cuáles son esas medidas que se toman, como efectivamente se toman medidas de educación a la población, Estoy en la ¿cachai? duda, sí, yo me empecé el libro de Portales ayer, como para cachar, porque yo creo que esto es el ideal de Portales que no es No se lleva a consecuente, cabo. exacto, que no, porque además que lo matan, ¿cachai? Entonces también es una, y la perspectiva, y a ver, por eso es que yo creo que Portales ha sido tan tergiversado, porque si tú lo entendiste, como yo lo entendí, por lo menos desde esa perspectiva de eduquemos para que la gente pueda tomar una buena decisión, que es lo que estamos haciendo nosotras, buena, de enseñar a la gente para que decida libremente, es súper lindo, pero la gente se quedó con el autoritarismo de Portales. ¿Cachai? No con el rol Claro, pedagógico. Entonces yo creo que si quería eso, mira, lo voy a averiguar personalmente, porque como te digo, pero sí, es un muy buen obvio. link de ver qué realmente de Portales se tomó en cuanto al rol pedagógico. Sí. Sí, claro, y finalmente, o sea, cuál era, qué medidas concretas un poco tenía en mente Portales con ese rol pedagógico, como, porque al final en esa duda de educar antes de otorgar como participación, entra como que viene primero el huevo o la gallina, Exactamente, exacto, porque si no, como sí, estoy si no muy hay de acuerdo, sí. si no abrí la posibilidad de participación, ¿por qué van a haber intereses para educar? Como quién va a querer Obvio. educar y por qué, como al final entra esa disyuntiva y en eso igual está meterte un poco más. Si encontráis también material de eso, Sí, es que feliz que me lo mandé. tengo por aquí el libro de la infancia, pero no sé qué año es, pero tengo el libro Portal en la casa, así que ahí lo voy a leer, es cortito, me lo voy a leer y pregunto, y tengo a alguien que es súper como ama a Portales, entonces puedo entrar a Bacán, preguntarle, porque el tema de los colegios, tenéis que pensar que el tema del colegio, la invención del colegio es de un invento de la Revolución Industrial. claro, Entonces, pues. yo no me metí mucho en educación en Chile, pero ¿cuándo hay un currículum nacional? ¿Con qué foco? Así que yo creo que el tema de la educación está bien choro, para saber nomás. Sí, 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 para meterlo como Sí, déjame a ver. grandes rasgos. Sí. O sea, dado que dentro de los ideales liberales, me imagino, si vienen de Mira, la Revolución Francesa, ya existe, ¿cachai? Como esta lógica de los centros pedagógicos, en la Revolución Francesa, los templos de la razón, en el fondo. sí, esto no es. Aquí puede haber muchas respuestas. Historia de la infancia en Chile republicano, 1810-2010. Así que este libro que me regaló mi padre, no sé para qué, 2012. Bien, lo Ah, retomé 12 años después, la raja. excelente, Le buenísimo. voy a pegar una mirada, si encuentro algo útil, te mando lo que encuentre. Eso, bacán. Ya. Eh, ¿Qué más? Bueno, anoté varias cosas. Yo había notado como agregar con más detalle el por qué llegan extranjeros.
Ya. como cuál es el motivo de que lleguen estos extranjeros, los británicos, los franceses, que bacán lo comentaron al final. Es que Bueno, ¿tú te leíste el libro ya? sí, o sea, lo estoy Ya. terminando, estoy en lo Ya. último. Pero igual llama la atención, yo mientras me lo iba leyendo, como que tienen surgiéndose, ¿por qué están acá? ¿Qué están haciendo? Como que hablaba de las legaciones, y yo como que una legación, ¿a qué vienen? ¿A qué están? Y además como que pelean entre ellos. Entonces igual hay hartos Sí, temas entre las legaciones, las religiones que tiene cada uno, el pobre Juan divorciado, que era lo mismo que tuviera el diablo, pues Juan, sí. O sea, eso sí, muy interesante. Y también oí que choro ver esos personajes. Puse como Maze, ¿cachai? Como que uno vaya entendiendo de dónde viene, como el barrio Maze, las calles con nombres, como que al final son estos personajes que existieron en este momento y yo creo que hacer esa conexión siempre es entretenido. sí, Ya, toda esa primera parte entonces la voy a hacer yo. Igual obviamente tu clase me sirvió demasiado, tomé mucho apunte, obvio que me sirve como una base también a mí y ahí la voy a ir ordenando. Eh, pero creo que la división es eso y tú entrar en desde Santiago de la época en adelante, ¿cachai? Como creo que es como esta diapositiva en donde mostráis el mapa, donde está el centro, la timba, el cementerio general. No sé, como que es que yo creo que porque tengo también el libro que me leí recién, Mestiza, que tiene mucho de la chimba, entonces como que encuentro pero es muy que interesante la Mestiza, chimba. ya, pero es que Es Mestiza me muy, lo muy empezar, previo. ¿es previo? Sí, 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 en el 1600, Tengo dos libros de la 1650. chimba, dos, ya, o sea, tengo el Mestiza que lo voy a anotar aquí para empezar a leérmelo ahora mismo, y porque ya me lo bajé, ya lo compré, y tengo otro que un gallo de la Guerra del Pacífico, que es justo después de todo esto, que vuelve a la chimba. Entonces, además me lo alcanzo a leer antes de esas clases como o sea, yo hablo de la chimba, como desde Santiago, el mapa Santiago. Yo le pondría quizá un par de imágenes como de época versus lo que, lo que actualmente es la chimba, como creo que es interesante Perfecto. como hacer ese contraste y que quede en la mente, como en el fondo, esta era la chimba, el barrio popular, el barrio como, porque en el libro también se toca, y versus qué es hoy la chimba, qué está ubicado ahí hoy día, como esta Ya, imagen de contraste. Eh, Después, creo que ya de lo que fuiste avanzando, en la parte del mes de María, cuando decís como que lo del 8 de diciembre, que es como de las primeras diapositivas cuando sí, contextualizáis la perfecto. época, le daría, porque lo encontré muy interesante, como el mes de María, porque en el libro se toca de que Ugarte habla de que para qué solo una fecha que se había recién creado en el fondo, sino que hagamos un mes completo. Perfecto. Eh, Creo que hablar del origen del mes de María como un origen de la iglesia, de la compañía en Santiago, es muy interesante, Ya, como el mes de María surge en Santiago finalmente y hasta el día de hoy es súper potente, o sea, se celebra en todos los se sigue colegios haciendo, católicos sí. el mes de María completo, todos los días se reza, todos los días se hacen los cantos, entonces como que creo que eso apela mucho a la experiencia de la gente que en general están rodeadas de un mundo, de una cultura cristiana. Perfecto. Eh, También encuentro interesante que en el libro se toca como en detalle, tengo subrayado igual esas partes, te las puedo compartir también, pero como el culto de la Virgen eh, y como en el fondo especificar, que también lo encuentro muy choro, bueno, es que yo creo que a mí me llegó mucho porque mi familia es muy mariana, entonces mi mamá es muy mariana y como el pensar que el culto de la Virgen no es algo que ha existido siempre y que de hecho en esta época igual existía como la delgada línea en que podría ser medio pagano, porque darle tanto culto a la Virgen obviamente puede estar en el riesgo del paganismo. Y como creo que darle una vuelta ahí también puede ser interesante, como cómo van justificando este culto a a la Virgen, que lo hiciste igual, pero como enfocar en el por qué surge finalmente para darle un rol a la mujer en en, como en en los fieles de la época, ¿cachai? Como que cada vez se dan cuenta que el hombre educado, el político, el aristócrata, pero que empieza a tener contacto con los extranjeros, se empieza a alejar un poco de de la religión, eh, y cómo al final podéis controlar a la aristocracia a través de las mujeres, y por eso finalmente el culto a la Virgen es una forma muy atractiva de meterles esto. Eso también lo creo interesante. Eh,
y por qué podría ser pagano también, o sea, en el fondo Notado, notado. eso también es choro. Perfecto. La maqueta, dónde está ubicado y la maqueta lo encontré bacán. Quizás en esta parte pondría una foto paralela también de qué hay ahora ahí, como, o sea, están los jardines del Congreso, pero pondría una foto de los jardines del Congreso para que como que la vea diga como, ah, verdad, verdad, pasé por ahí, como, Perfecto. em, ya, la administración ahí yo había puesto, pero esto yo lo agrego en el contexto, como los jesuitas de la época, el poder, las riquezas que habían adquirido, pero esto lo agrego yo. Después, eh, en la diapositiva que tenéis del accidente mismo, que ya no me acuerdo exactamente qué había puesto esa diapositiva, que me entra la duda de si es medio spoiler o no, más que spoiler, como creo que puede quedar como para la sesión final con la autora. Eh, La del no me acuerdo, incentivo. no, tenía una que tenía título accidente y Si ya no es un me acuerdo, es que puta, accidente o si es negligencia. creo que sí. Ay, no me acuerdo qué pusiste en esa diapositiva, Déjame mirar. que no anoté, pero puse dejarlo quizás para la sesión final con la Francisca, Obvio. o sea, con la Fran, y poder también como, creo que era, no, porque igual a mí me gusta la frase de si es un accidente o fue negligencia, creo que, o quizás establecerlo al final como una pregunta y que se comente al final del Accidente. A ver, libro después de aquí que toda la haya leído. dice que no hay conspiración, que hay, pero que hay responsables, que es una negligencia de la administración. ¿Esa era? ¿Lo de la justicia? Sí, yo quizás quitaría eso y agregaría como al final, en la reflexión final, como de esta clase, como para que todas le den vuelta durante el libro y lo comentemos en la sesión final, como accidente o negligencia, ¿cachai? Como al final, ¿cuánta responsabilidad hay acá? Siento que esa puede ser una buena pregunta final con la Fran metida también. Perfecto. Em, Ya llegó mi otra amiga. Estamos terminando, Flori. buena. Ya, después fui anotando como por diapositivas, la construcción defectuosa, ok. Después, ahí en la construcción defectuosa agregaría el tema de que los jesuitas tenían muchas lucas y no las metían en... Ya, es que eso me eh, dio nervio meterlo así como tan así, ¿cachai? Como decir, bueno, al final tenían luz que no lo usaban para lo que tenían que usarlo, ¿cachai? Como, ya lo lo decimos. metería, Ya. sí, sí, no lo usaban para lo que correspondía y no sé qué tanta información podrá haber, porque no me metí a Yo puedo investigar, preguntar. pero realmente ¿para qué lo usaban? ¿Cachai? ¿Dónde se iba esa plata si no la usaban como para para la iglesia, para la infraestructura, como a dónde metían las lucas? Ya. Las puertas me encantó, el hacinamiento, la parte del hacinamiento también. Ahí habláis de la prensa en algún momento porque puse asterisco y no sé si existe, porque todavía no me he metido bien a ver todo el material y las fuentes que muestra la Fran, porque sé que ella publica varias fuentes, pero si es que encontramos, agregaría más como prensa de la No hay época, problema, yo lo ¿cachai? hice rápido porque tenéis que cachar que yo tenía, nosotros acá tenemos más tiempo, yo Tipo, comprimí todo, entonces fue como, no me lo podía saltar, pero bueno, la Fran, de hecho, en la exposición que hace en Providencia, muestra los nombres y yo en un minuto me metí a mirar cuáles eran y cuáles habían en la época y toda la weá, pero ya, no, lo anoto, lo anoto. eso, le agregaría como imágenes nomás de prensa, como Perfecto, este fue prensa, la portada, esta fue no hay el problema, artículo sí. sacado en Oye, es que yo la ahora como, vesti- como tengo más libertad de tiempo, voy a averiguar todas estas cosas, yo voy a tratar de mandártela, ojalá la próxima semana, ¿ah? En algún minuto, cosa Ya, que la tengáis antes y me podéis decir esto sí, esto no, o sea, te mando el mismo PowerPoint, que además tenemos que tenerlo en un mismo estilo, entonces de repente tenéis que decirme cómo hacís yo tú, lo no, tranqui, yo lo traspaso a mi estilo nomás, ya, como a tú, tú sí, dejas título, escrito, imágenes, y listo, yo lo ya, traspaso a eso, mi Canva como de estilo. ya. En la vestimentas, caché que estuviste ayer, que fuiste al museo y estaba un vestido real Sí, de pero la no sé vestimenta de la si es época. que no lo quise subir 100% porque te lo Ah, puedo poner porque no me acuerdo si es, ponte tú, es de la, a ver, igual sirve a modo de ejemplo, pero yo dije, es a modo de ejemplo porque no estoy 100% segura que haya sido 1860, ¿cachai? da lo mismo, Ya, yo lo pondría sí, igual. qué Como huevona en el no museo haberlo este, puesto aquí.
Yo lo pondría igual y este es un de la época, sí, a ver, nadie dice que era el 1863 y era uno que usaba la No, mujer ahí. además que a mí me encanta ir al centro y quizás tengo ganas de ir a comerme una cuestión al centro. Si voy de nuevo, le voy a sacar una foto mejor. Porque ahí también está la alfombrita que el imbécil de mi marido me la sacó cortar la foto. Te juro que cuando vi la foto dije, no lo puedo creer. Onda, weón, como sal. Sí, qué ¡Qué rabia. rabia! O sea, fui a la weá Esa también agrégala a la alfombra. Sí, pero ¿cómo se puede ser tan imbécil? Te juro que me dieron ganas de separarme y dije, no puede ser. Onda, weón, la No, foto cortada. Y yo como, porque yo doy lo mismo, ¿cachai? lo Cortar, importante es la alfombra. Sí, qué rabia, cortar, pero sí. ya, pero sirve, creo que la agregaría igual, está Ya. buena. Eh, Después, ya, luces y ornamentas, me encantó esa parte. Ahí hay una cosa nomás, solamente como hay una diapositiva que la tenéis sin título y que son los factores propicios para el incendio, como, pero da lo mismo, esto después lo puedo, como que yo le pondría título, cuáles fueron los factores propicios para el incendio y como detallados, que es lo que, prácticamente Ya. lo que dijiste. Sí, pero eso es Eh, edición y ahí cuando tú lo veáis, por último, sí, porque no me sí, por último yo acuerdo. lo veo. Sí, ponle lo que Sí, queráis, sí. sí, 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 yo le puedo, yo de repente a lo mejor en la edición, eh, no te voy a eliminar nada de lo que tenía escrito porque obviamente es tu recordatorio también, pero como quizá lo ordeno o lo No, clasifico de pero alguna manera. obvio, y si queréis cambiarme algo que no se entiende, lo poní, lo decís nomás. Y Ya, acuérdate que esto la idea es que la clase sea para ti, no para mí. Es para ti y para tu gente. Entonces, acomódalo como tú necesites. buenísimo. Bueno, origen, incendio mismo, perfecto. Ahí agregaría quizá la pregunta, pero ahí yo la puedo poner en Ujú. verdad, que si fue intencional o ¿No negligencia. hay problema? La, la parte del buzón, las cartas que se mandaban entre la Raín Gandarilla y el intendente, ¿están? ¿Tú sabes, Memoria existen esas chilena, están cartas? todas en memoria chilena. Ya, yo la agregaría. No necesariamente leerla, pero Ya, pondría el intercambio de carta en el Mercurio. perfecto. Eh, Esto es el único comentario que yo encuentro que da lo mismo que uno haga comentarios, pero en mi taller hay varias feministas, entonces el comentario que dijiste algo como el feminismo, como ojo, que creo que está muy correcto, como con como la reivindicación y de la época, cómo al final se ve como esta reivindicación de la mujer, creo que con el comentario como de la actualidad, como el feminismo y que de repente obviamente uno quiere todo y el libertinaje, bla, bla, bla. Yo creo que a lo mejor ese comentario personal no es necesario, dado que Puede caer mal. Sí. puede generar Yo en general una pienso siempre discusión. como en la feminista que, claro, pero eso es personal, tenéis No, toda la razón. sí, Sí, no, ya. yo entiendo el punto, pero creo que no se va, puede malentenderse si uno no lo explica, ¿cachai? Obvio. Como si uno no Ya. explica a qué tipo de feminismo te referís también. No hablar de feminismo. Eh, O sea, se puede hablar, yo hablaría de feminismo, pero de feminismo como la reivindicación de la época, ¿cachai? Sí, No po. haría como un contraste con el feminismo actual. Ya. Consecuencias. Cuando habláis de las consecuencias, creo que la consecuencia yo pondría de primera porque es la como más directa, como según fuentes, como la creación del cuerpo de bomberos, o sea, de los bomberos. Creo que esa es la que se explica como consecuencia directa del incendio, porque lo que viene después, la separación iglesia y Estado y cómo se empieza a conformar la sociedad, eh, creo que eh, se habla, uno lo puede decir como qué empieza a pasar después y cómo a lo mejor este incendio ayuda, pero no es una consecuencia directa. No por el incendio finalmente se toma la decisión de separar la iglesia del Estado, No. sino que eh, como que a lo mejor daría un marco general de cómo se empieza, como si quizá aquí me puedo meter yo en verdad, como para hacer, como empezar a hacer el cierre. No, dale tú. Pero en el fondo como muy a grandes rasgos lo que sigue pasando en el siglo XIX. En la realidad del libro me encanta y creo que siempre yo hago esto, como si es que se puede, si es que se encuentra, como porque metí a Wheelwright y a May, como en volar, si se encuentran fotos, retratos, poner como todos los personajes, no todos, pero algunos de los personajes que se nombran en el libro más importantes, que fueron personajes importantes, como en volar una diapositiva de fotos.
José Joaquín Pérez Mascayano, Perfecto. Gandarilla, este que existe, ya, después Bucareli, lo hiciste con los arquitectos, Ugarte, ya. los arquitectos, como los personajes relevantes que aparezcan en el libro que uno puede encontrar un retrato. Es el retrato y el Sí, nombre. ¿Quién es? ya. Eso. Make, Wheelwright, como en Make, hacer el énfasis de que por eso existe el barrio Make también, como qué cosas como uno puede conectar con la actualidad. La frase final que pusiste está buena, muy buena. Solamente contextualizaría que esa frase Ugarte la dijo por el 8 de diciembre, en el fondo, como Ya, contextualizaría. La frase que Ugarte dijo, nadie, no me acuerdo cuál es la frase, pero nunca nadie se va a olvidar de esto, un ejemplo, que él se refería como al cierre del mes de María. Eh, Nada, y ahí, para terminar, yo creo que yo voy a hacer como un mini cierre como hablando, que tú también lo hiciste un poco, pero yo para concretizar y yo cerrar la clase con un cierre de la reivindicación al final, como por qué finalmente se busca hacer esta reivindicación histórica de este hecho en particular. Eh, Me gustó igual la pregunta que hizo, creo que fue, no me acuerdo cuál, la Claudia o alguna más, como ¿qué pasa después de la sociedad sedentallina? Como que en volá existen estadísticas, sin entrar en detalle, yo pondría, o sea, eh, el 2% de la población muere, eh, como lo que tú dijiste, que tenía ese documento mini, que feliz también lo revisto, como un par de estadísticas como de cierre en las consecuencias del incendio. ¿Qué más? Nada, yo anoté también para agregarlo, el boom económico y las razones de inmigración, pero eso es mi parte. ya. Eh, yo le daría, eh, o sea, creo que a- arma tu parte y quizás Te me la la mando, mandáis sí, y pues, obvio. eso, porque Sí, tampoco es que sea, o sea, yo pienso en mi parte aprox, yo haría como 40 y 40 minutos ya. pensando cada una, mi parte de contextualización 40, la parte del incendio en sí 40, para dejar algunos Preguntas. momentos, sí, pregunta, o sea, en general no hay tanta pregunta, pero en el inicio me gusta hacer un mini quiz como para meterle dinamismo, entonces darme 10 minutos de mini quiz antes de partir la clase. Ya. Sí, no hay problema. Yo voy a tratar de, estoy llena de pega, pero te voy a tratar de mandártela. Yo creo que esto es para el 10. No, ojalá sacarlo antes. La próxima semana, sí. ¿Ya? A ver, es para el 10 10 y próxima 12 pusiste tú, semana. ¿no? Sí, 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 10 y 12. Sí, tranqui, o sea, si me la mandáis el fin de semana también está bien, como, Ya, no, sí, si es esta más que semana, nada, sí. Ya. Tengo que o sea, juntarme no con la este, otra. po, Sí, no el este, el otro. próximo, digo, Ya. previo a la clase. Sí, tengo que Así que juntarme eso, con esta gente. dale, Uf, dale, dale. sí, me están viendo. Cualquier cosa, pero ¿te queda algo más o no? No, 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 ya, perfecto. ahí te cerramos con esto. Ya. Si yo tengo duda, igual te voy a preguntar. Como te Obvio, escribo. obvio, ¿Ya? obvio, me preguntáis. Bacán, Ya, ahí estamos hablando. ya. Un besito. Buenísimo, beso, Gracias. gracias, Chao. chao.